La Renovación Carismática Católica Dominicana presenta Alabanza, Alabanza TV. Programa que nace con el propósito de difundir esta corriente de gracia insertada en el fluir del Espíritu Santo, que integra la oración, la alabanza, el acompañamiento espiritual y los carismas a través de congresos, retiros, escuelas de formación, asistencia a los grupos de oración, rutas carismáticas, ministerio de jóvenes, oración de sanación y liberación, seminario de vida en el Espíritu, entre otros servicios espirituales. Viene más, unción del cielo, viene más, poder de lo alto, viene más. Alabanza, Alabanza TV. Programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana. Bienvenidos hermanos y hermanas a un programa más de Alabanza TV, el programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana. Bienvenida mi hermana Evelyn. Bienvenido mi hermano, Dios te bendiga y te guarde. ¿Cómo Amén. estás? Feliz. Siempre feliz, esa es la actitud. ¿Y tú estás feliz? Sí, porque vive con Cristo. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a su programa Alabanza TV, una vez más con ustedes. Tú sabes, Evelyn, que constantemente nosotros estamos caminando y caminamos en comunidad. Fíjate cómo tú mencionas a gente de Alcarrizo, de Peñorado, de las comunidades, de los grupos de oración, de las zonas, porque son comunidades, son grupos que hay. Y Jesucristo, cuando llegó a este mundo, Él, con su gran poder, Él podía fácilmente evangelizar solo. Es más, no tenía que ser niño, Él podía venir siendo grande a evangelizar. Pero Él decidió buscar los apóstoles, los discípulos, ¿verdad? Y después que Él partió, que nos dejó el Espíritu Santo, se empezaron a crear las comunidades. Y esas comunidades que fueron creciendo y fueron multiplicándose, utilizaban un método para evangelizar que se llamaba el querigma. Ese querigma que ustedes quizás, mis hermanos, mis hermanas, han oído tantas veces. Han oído, vamos a dar un retiro querigmático, o vamos a hablar del querigma, o los pasos del querigma. Eso no es más que la forma que tenían las primeras comunidades de evangelizar, donde cuando te veían, te hablaban y te decían, siempre iniciaban hablándote a ti del amor de Dios. Te decían, mira, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te ama, que te quiere. Pero hay algo que nos aleja de ese amor de Dios, que creo que es que nos aleja del amor de Dios. La desunión, Y todo. la cizaña, La cizaña, los comentarios no apropiados. Y todo eso se llama pecado. Sencillamente, todo lo que mencionó mi hermana es el pecado. Y eso es parte del querido, y por eso hablamos también de la salvación, de que hay un Jesús que murió por ti y que murió por mí. Así es que evangelizaban antes. Decía, mira, hay un Jesús que murió por ti, que nos ama. Y ese pecado nos aleja de Dios. Y por ende, necesitamos creer en Él por fe para que su Espíritu Santo venga en nosotros y haya conversión. Todos esos pasos, todo lo que te mencioné, es la forma de evangelizar que utilizamos. También con los testimonios, con esos testimonios de fe, de salud, que pudieron vivir los apóstoles junto con Jesús. Eso también arrastraba a otros. Pero yo quiero ir donde se llama Jesús, porque donde el que va queda sano. Entonces, eso te invitamos a ti. Carismático, carismática, tú que quizás está un poquito tibio, quizás tiene la dificultad, quizás pasó algún inconveniente en tu grupo de oración, en la parroquia, quizás el coordinador te dijo algo, quizás no de buena manera, pero lo quiso hacer para tu crecimiento y por eso te alejaste. No te alejes. Recuerda que Dios Todopoderoso, nuestro Padre, y a través de Él llega la obediencia. Así que hoy nosotros aquí en el programa Alabanza TV
tenemos una conferencia sin desperdicio, hermano Diego. Entonces, por eso te invitamos a ti, que solo no la puede adquirir y aprovechar, que también comparta con tus familiares, con tu entorno, con tu comunidad. Reenvía, deja tus mensajes, sigue la página para que tú sigas alimentando tu fe, siga escuchando palabra de Dios a través de cada una de las prédicas y los programas que hacemos aquí con tanto amor para ti. Quizás tú perteneces a una comunidad que se ha ido apagando. Tú perteneces a un grupo de oración que tú ves que hay menos personas. Esta conferencia que hoy vamos a escuchar en manos de nuestro vicecoordinador nacional, Silvio Espinal, va a fortalecer y te habla de ese momento, el querigma, que quizás tú no conoces o has dejado de practicar y a buscar. Y por eso es que esta conferencia es para ti. Y no lo veas solo. Júntate con tu grupo de oración, júntate con tu comunidad para que la vean y aprendan mucho de nuestro hermano Silvio Espinal. Que verá, Silvio, cuando está hablando, uno se sienta, uno se siente, uno se deleita, uno aprende. Hay algunas frases que yo utilizo y es porque yo se he oído a Silvio y la he cogido para mí. Así que no te pierdas esta conferencia, que va a estar de una forma magistral. Y desde ya vamos a poner todo en las manos de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que su Espíritu Santo esté en nosotros. Le pedimos al Paráclito, al Consolador, a la promesa del Padre, a ese que dio Jesús, que convenía que Él se fuera para poderlo dejar a Él. Y me refiero al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que tanto necesitamos. Ese Espíritu Santo que cuando está ahí tú sientes paz, tú sientes armonía. Cuando tenemos el Espíritu Santo podemos estar encima de esa barca que se está en ese momento quizás por hundir, que se está por voltear. Pero aunque haya tormenta, aunque haya vicisitudes, si el Espíritu Santo está ahí, hay paz y hay tranquilidad. Por eso yo te invito a ti, mi hermana, mi hermano que está en tu casa, que está en tu trabajo, que va en ese vehículo, pide Espíritu Santo. Dile que ese Espíritu Santo que esté en ti se manifieste, porque Él está en ti, pero tú necesitas que se manifieste. Y si quizás tú dices, yo tengo Espíritu Santo, pide más Espíritu Santo para que se negocie. Y dile al Espíritu Santo que venga, que te llene, que toque cada ser, cada espacio de tu cuerpo, cada espacio donde tú estás, cada pared. Pide Espíritu Santo incluso para tu vecino que te está escuchando, que nos está escuchando en este momento. Pide Espíritu Santo para todo lo que esté pasando, para tu familia, para tus hijos que no están. Oye, tu familia que no está en este momento en tu casa, pide Espíritu Santo para ellos, para que lleguen ese hijo tuyo que quizás está en una entrevista de trabajo, ese familiar tuyo que está enfermo. Pide Espíritu Santo, ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios. Llénanos. Ven a llenarnos. Ven Espíritu Santo, Paráclito de lo alto. Ven Espíritu Santo de Dios a llenar nuestras vidas. Mira que somos unas vasijas vacías, pero sin ti no podemos caminar. Ven a llenarnos, ven a restaurarnos, ven a sanar nuestras heridas. Espíritu Santo de Dios, ve a esos hogares, a esos familiares que han perdido sus seres queridos, que ellos puedan sentir tu paz, tu abrazo, que si no te conocen puedan entrar en la conversión. Espíritu Santo de Dios, ven a unificar tantas familias disfuncionales, ven a llenarnos de tu Santo Espíritu. Mira que el amor se ha perdido,
Ven a tocar esos corazones, Espíritu Santo de Dios. Ven a llenarnos de tu fuerza, de tu gracia, de tu sabiduría y discernimiento para tomar las buenas decisiones. Ven, darnos la capacidad de ser auténtico cristiano, que nuestro accionar, que nuestro testimonio nos lleven a ti, que las prédicas, que la lectura de la Biblia no solamente sea el motivo de evangelización, sino el testimonio de mi vida, de tu vida. Espíritu Santo de Dios, ven y entra a esos hogares donde el vino se ha terminado. Espíritu Santo de Dios, los enfermos, restáurale, sánale, que tú seas su esperanza, que donde los médicos no puedan, tu Santo Espíritu pueda restablecerlo, y si es la voluntad, pararlo de esta cama. Espíritu Santo de Dios, ve a restaurar. Alabanza TV. Rodeados de su amor es más que un retiro, es más que un encuentro, es una experiencia con Jesucristo vivo y resucitado, donde nos hacemos conscientes que vivimos bajo un cielo abierto. La palabra de Dios dice que cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió, pero el cielo no se volvió a cerrar. El cielo sigue abierto sobre ti, sigue abierto sobre mí. Y por eso este 5 y 6 de abril en la Casa Nacional de la Renovación Carismática Católica de aquí, de República Dominicana, vamos a tener esta experiencia de rodeados de su amor. Un equipo de predicadores nacionales e internacionales de irrefrenable misericordia. Vamos a estar compartiendo con ustedes un poquito de lo mucho que hemos recibido del Señor. Así que te invitamos a unirte a nosotros 5 y 6 de abril del año en curso en la Casa Nacional de la Renovación Carismática Católica. Yo soy Melchor Maldonado, del equipo Irrefrenable Misericordia, y espero que nos encontremos, que nos demos un abrazo y que oremos juntos. Dios te bendiga. A lanzar las redes. Vamos por más, que siga la ruta carismática. Vamos por más, que siga la ruta carismática. Vamos a salir a lanzar las redes, a evangelizar, a ver quién se atreve a lanzar las redes de la redención. No hay iglesia viva sin renovación. Vamos por más, Alabanza TV. Muchos de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Silvio Espinal. Para mí es de mucha alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Se me ha invitado en esta tarde a compartir el tema de vivir el querigma. Ya nosotros esta mañana, luego de esta introducción a la intercesión profética, tuvimos la hermana Yudelka, que vino a hablarnos sobre renovar el espíritu, renovar nuestra vida espiritual. Más luego nuestra hermana estuvo aquí compartiendo cómo se llamaba el tema, sobre el carisma. Despierta el carisma, a los carismas o quizá los dones, todo lo que tengan que ver con estos maravillosos dones extraordinarios que son tan importantes para la comunidad. Entonces ahora me toca en esta tarde este tema tan importante. Vive el querigma. Mis hermanos, quiero que por favor pongan mucha atención, porque vamos a tener palabras que van a ser de bendición para nosotros.
Y una de las cosas que hace el enemigo es ponerte muchas cosas en la mente, querer salir, querer esto, querer aquello. Entonces muchas veces nos perdemos. Parte de un retiro es un conjunto de enseñanzas, oraciones y cosas. Y a veces necesitamos, o no solamente a veces necesitamos tener todas las enseñanzas completas. Y entonces de alguna manera pudiéramos perdernos. Y nos distraímos. Por eso yo soy celoso con esto y le digo, si alguien usted ve que se está durmiendo, me le da un pellizco. Aquí no se vale dormirse, yo sé que ya comieron, bueno, en fin. Miren, nosotros que tenemos tantos años caminando con el Señor, yo sé que aquí hay personas que tienen 30, 40, 20, 15, 10 caminando con el Señor. Hemos ido a muchos retiros, hemos participado de muchas prédicas, hemos participado de predicadores internacionales, hemos leído muchos libros. Vivo predicando que muchas veces lo que oímos en los retiros ya lo sabemos, incluso excepto por la enseñanza de nuestro hermano Billy John que predicó hoy. Quizá hay cosas que no sabíamos, pero después lo que voy a predicar usted ya lo conoce. Nosotros estamos viviendo un tiempo de crisis como cristianos. El problema no es de conocimiento. Les repito que el problema no es de saber lo que el hermano Silvio va a predicar y lo que predicaron, lo que me antecedieron y lo que se predicará más luego. El problema no es de conocimiento. Nosotros conocemos cuáles son nuestros deberes. Nosotros como cristianos sabemos lo que tenemos que hacer en cualquier parte de nuestra vida. Sabemos lo que tenemos que hacer en nuestro ministerio. Sabemos lo que tenemos que hacer en el trabajo, en la casa. Ya eso lo sabemos. Pero hay un problema. Queremos llamarle un problema energético que hoy se vive en el mundo. Y es que no tenemos fuerza para realizar eso que sabemos que tenemos que hacer. Le voy a dar la clave. Voy a iniciar con el vino nuevo. La clave para hacer y vivir lo que tengo que vivir, sin duda, te lo adelanto, es a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Dice San Agustín, sin Espíritu Santo no pueden hacer nada. Incluso si le decimos papá a nuestro Padre Dios, sin el Espíritu Santo, dice él, a nadie se lo decimos. Por eso tenemos que poner mucha atención, es cierto. A través de la palabra adquirimos el conocimiento y el conocimiento se quedará. Vamos a renovar el conocimiento. Pero les repito que el problema no es ese. Todos nosotros, cada uno de nosotros sabe cuál es nuestra responsabilidad delante del mundo. Lo sabemos. La respuesta es que solo a través del Espíritu Santo nosotros podemos hacer lo que tenemos que hacer. Y es válido lo que le estoy diciendo porque el tema dice vivir el querigma. Es decir, es un mandato. Vivir el querigma, es decir, hacer lo que tenemos que hacer. Cuando se habla del querigma, todos nosotros sabemos lo que es el querigma, pues nosotros estudiamos, vivimos la evangelización. Nosotros por mucho estamos predicando los pasos del querigma, que todos ustedes conocen: el amor de Dios, el pecado, la salvación, la fe y la conversión, el Espíritu Santo, la comunidad y proclamar el señorío de Jesús. Eso no lo sabemos de memoria. El problema consiste, y eso es lo que vamos a develar hoy, cómo vivir eso que nosotros sabemos.
Levante la mano los que quieren vivir el querigma. Todos. ¿Y qué es lo que es la palabra querigma? Porque hay querisma, hay carisma y hay querigma. La palabra querigma es una palabra griega. Todos nosotros, lo que les voy a decir ustedes se lo saben. Significa anunciar, significa proclamar. En el contexto del Evangelio, ¿a quién anunciamos y a quién proclamamos? A Jesús. ¿Y cómo lo proclamamos? Un Jesús muerto, resucitado y un Jesús glorificado. Un Jesús Señor, un Jesús Salvador y un Jesús Mesías. Eso no lo sabemos, sí o sí. Todo. ¿Por qué? Porque de alguna manera en todos estos años caminando con el Señor son temas que nosotros manejamos. Si nosotros nos vamos al contexto de Pentecostés, por favor, escuche lo que voy a decir. Luego de recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, los apóstoles comenzaron a predicar que el querigma. Y Pedro comenzó diciendo: este Jesús que ustedes crucificaron, nuestro Padre Dios lo constituyó Señor, Salvador y Mesías. Y dijo: Él ha muerto, ha resucitado y ha sido glorificado. Proclamó el querigma. Y ellos comenzaron a decir: está vivo, ha resucitado. Ahora yo quiero que usted piense. Para los que conocían a Jesús, esto tenía un gran significado. Ha resucitado. El Señor ha resucitado. Pero imagínense, para los que no conocían al Señor, no tenía tanto sentido. ¿Por qué? Porque no le conocían. Para los que conocían al Señor en ese momento, basta con decir: ha resucitado, resucitó. Y allí se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron inmediatamente a decir: ¿qué debemos hacer? Pero luego de Pentecostés pasaron años, han pasado siglos. Y entonces, ¿cómo explicarle a los demás? Imagínense en el año 100, en el año 200, en el año 300, en el año 400, con San Agustín, con San Ambrosio, con los padres de la iglesia. Ya habían pasado siglos. Ahora la palabra ha resucitado, pero ¿resucitó quién? Ahora no basta solamente saber que ha resucitado. Y por eso es que hoy se nos dice, para aquellos que no tuvieron la experiencia de haber conocido a Jesús, de haber vivido con Jesús y haberlo visto, entonces ahí viene cuál es el mensaje que nosotros debemos de transmitir. Para los apóstoles y para aquellos que le escuchaban, bastaba con decir: ha resucitado. Pero hoy, además de proclamar que ha resucitado, cada uno de sus discípulos, para que esto tenga un sentido en la vida de aquellos que no conocen a Jesús, tienen que vivir el querigma del Señor. Tienen que vivir el querigma en toda su faceta. Ya no basta con decirle a los hermanos: muchos no creen que ha resucitado. Mucho usted pudiera tomar la Biblia, mucho usted pudiera tomar los padres de la iglesia, tomar los historiadores de aquel tiempo de Jesús y mostrarle todo esto, y mostrarle y decirle que es verdad, y decirle que el Señor resucitó porque lo dice la historia, y poderlo mostrar a través de la ciencia. Muchos todavía no creerían y pudieran incluso negarlo. Pero lo que no pueden negar es lo que el Señor ha hecho en tu vida. Lo que no pueden negar es el testimonio de vida que nosotros tenemos que dar en la comunidad. Eso no lo puede negar nadie, porque esa es la verdad.
Necesitamos mostrar en nuestra vida, ya no con palabras, sino con nuestro hecho, encarnar el querigma de Jesús en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Levante la mano los que saben que Jesús ha resucitado. ¿Quiénes se atreven a decir está vivo? Resucitó. Lo sabemos. Sin embargo, eso no nos causa sorpresa. Ya no nos sorprendemos. Lo que nos sorprende son otras cosas. Quizá diríamos, hermano, ya eso yo me lo sé de memoria. San Pablo en la carta a los Corintios nos define lo que significa proclamar el querigma de Jesús. Primera de Corintios 15, a partir del versículo 3. Agárrese de la silla. Ante todo, les he transmitido lo que yo mismo había recibido: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefa, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos de una sola vez. La mayoría todavía vive, algunos murieron ya. Después se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último se me apareció a mí, que soy como un aborto. Palabra de Dios. Ante todo le he transmitido lo que yo mismo he recibido: que Cristo murió por nuestros pecados. En otras versiones dice murió por nuestra salvación. La proclamación del querigma de Jesús es salvación para todos los que le escuchan. Pero les repito que esa resurrección del Señor ahora tiene que hacerse vida en nuestras vidas. Por eso en el día de hoy le quiero mostrar lo que ustedes ya conocen, pero por medio del Espíritu Santo, la intercesión de nuestra Madre, hoy la tomaremos de manera diferente. Quiero primero hablarles sobre el amor de Dios. Levante la mano los que han escuchado hablar del amor de Dios. Muchos dirían, Ahora, si yo le dijera, no lo voy a hacer, pero si le dijera, levante la mano los que viven el amor de Dios, no lo voy a hacer. Hay una gran diferencia en saber que Dios me ama y en sentirme amado por Dios. Quiero mostrarle algo que es bien antiguo. Lo primero que tienen que saber y que debemos saber sobre el amor de Dios, hay un mandamiento sobre el amor de Dios. ¿Cómo dice el mandamiento? Y es el primero: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que le quiero revelar desde tiempo antiguo
de ese San Agustín, ellos decían que antes de este mandamiento había un mandato. Hay un mandato. Hay dos maneras, decían ellos, dos maneras que tienen que ver con el amor de Dios. Una donde Dios es objeto y otro donde Dios es sujeto. Uno donde Dios es amado y otro donde Dios ama. Pero, ¿qué dice San Agustín? Uno depende del otro. Lo primero no es dejarme amar por Dios, amar a Dios. Lo primero es, y está en Primera de Juan 4:10. ¿En qué consiste el amor de Dios? Y quizá esto es la clave para nosotros, para que de una vez por todas comencemos a vivir el amor de Dios en nuestras vidas. Decía Rainero Cantalamessa, claro, el ser humano siempre quiere, no, es como, siempre prefiere, cuando se habla de Dios, prefiere que primero él tomar la iniciativa para amar, siempre toma la delantera. Pero nosotros sabemos, oigan esto, nosotros sabemos que la diferencia de la religión cristiana con toda la religión se basa en una sola cosa. Todas las demás religiones te dicen qué hacer para salvarte. Mas para nosotros los cristianos nos dicen qué ha hecho el Señor para salvarnos. ¿Qué hizo alguien para salvarnos? Es decir, que la iniciativa ¿de quién es? De Dios, no nuestra. Dios no se va a dejar ganar de ti. Por lo tanto, antes de ese primer mandamiento hay un mandato secreto. ¿Y cuál es? Que no es de San Agustín, que no es de Rainero Cantalamessa y que no es de San Ambrosio, el maestro de San Agustín. Ese del discípulo amado que en el capítulo 4 de Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿En qué consiste el amor de Dios? En que Él nos amó primero. Entonces, por eso es que Dios no se va a dejar ganar de ti y de mí, sino que Él toma la iniciativa. Entonces, para poder amar a Dios, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Dejarme amar. Yo quiero que en este momento te pongas de pie. No es que hemos terminado. Yo quiero que en esta tarde tú le digas al Señor: probablemente, Dios, yo lo he hecho al revés. Me he esforzado para amarte. No me he dado cuenta que hay algo, un mandato primero, que es dejarme amar. Entonces yo quiero que tú te abraces. Abrázate. Dile: Señor, quiero sentir tu amor. Si tienes que llorar, llora. Déjate amar por Él. Siente su amor. Dice San Ambrosio, la palabra tiene que hacer lo que ella significa. Déjate amar por el Señor. No te vayas de este retiro sin antes haber sido rebosado de su amor. Ahora el versículo 11 nos cambia la página y nos dice: queridos,
Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ahora abraza al que te queda al lado. No, pero no es simplemente un abrazo, dale un abrazo, dale un abrazo fuerte en nombre del Señor. Abrázalo fuerte. Dile, Dios te ama. Déjate amar por Él. Dile, yo también te amo. También te amo. I love you. Te amo. Quizá esto va a hacer una diferencia en tu vida. De ahora en adelante, lo más importante, recuerda, ser cristiano, la religión de la gracia. Primero, dejarme amar. Señor, ámame. Después, entonces está listo para amarle a Él y está listo para amar a tu hermano. Probablemente este desconocimiento haya sido la causa de que no te hayas sentido amado por el Señor. Pero Él siempre tiene ese amor para ti. Y es maravilloso. Nosotros amamos porque Él nos amó antes, versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó antes. Recuerda eso. Nunca te deje robar esa parte. Podemos sentarnos. Si tuviéramos tiempo hubiésemos cantado: yo tengo un nuevo amor, jamás se imaginé poder amar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús me amó y más que amor, mi dulce paz. Entramos al segundo punto que ustedes conocen. Después del amor de Dios, siempre no sabíamos eso. Recuerden cuando íbamos a la escuela de evangelización, decíamos que podíamos evangelizar a una persona en un minuto. Yo lo hacía en 30 segundos. Recuerdan que le decíamos algo como esto: recuerda que Dios te ama, pero tu pecado no te deja experimentar el amor de Dios. Pero no te preocupes, que ya Él te salvó. Si tú le crees y te convierte, Él regalará el Espíritu Santo para que tú vivas hasta tus últimos días en una comunidad. Y ahí estaban los 6 pasos del amor, del querisma. En 30 segundos lo anunciábamos. Pero claro, ya cada uno de esos puntos es una charla. Entonces, ¿qué tiene que decirnos el querisma sobre el pecado? Miren, el día de Pentecostés, aprendan esto. El día de Pentecostés, cuando los apóstoles salen a predicar, a proclamar el señorío de Jesús, muchos de los que estaban allí, ¿qué le dijeron los apóstoles? Ustedes le crucificaron, ustedes le mataron. Pero ¿qué dice Hechos 2? Que muchos de los que estaban ahí venían de distintos países. Muchos de ellos no conocían. Muchos de ellos no conocían a Jesús. Sin embargo, ellos le dijeron: ustedes le mataron, ustedes le crucificaron. Ninguno de ellos dijo: no, porque nosotros no conocíamos al Señor. No. Dijeron una palabra clave, y es lo que tiene que decirnos el pecado en nuestra vida. Les repito, cuando la Biblia habla del pecado, es lo que quiere decirnos lo que aconteció luego de Pentecostés en la prédica, cuando estaban predicando el querisma a los apóstoles, la respuesta que le dieron a aquellos que no habían conocido a Jesús. Sin embargo, dice la palabra de Dios que su corazón fue contritado y le dijeron: hermano, ¿qué tenemos que hacer? Yo le digo a ustedes, viene alguien y nos dice a nosotros: ustedes crucificaron a Jesús. Yo levantaría las manos. ¿Por qué? ¿Por qué levantaría las manos si me dijeran que yo crucifiqué al Señor? ¿Usted sabe por qué? Porque en mi vida hay pecado. Si en tu vida hay pecado, tú y yo también hemos crucificado al Señor. Y ahí se estaba cumpliendo la profecía
que había dicho Jesús en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, cuando dijo: cuando llegue el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo de... Entonces, ¿cuál es el contexto del pecado en mi vida? Primero, si yo le digo, levante la mano a los que son pecadores. Esa es una buena noticia. Pero quiero radicalizar un poquito esto. Muchos somos pecadores. Para ellos, confesar que eran pecadores fue una buena noticia, porque se arrepintieron y dijeron: ¿qué tenemos que hacer para hacerlo diferente? Pero lastimosamente hoy en día, muchos de los pecadores no les importa. Son pecadores, están en la comunidad, viven en la comunidad, viven en la iglesia, lo saben, pero no les importa, y ahí sí hay peligro. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuando reconocemos nuestro pecado, lo confesamos, nos arrepentimos, contritamos nuestro corazón y le pedimos al Señor que transforme nuestra vida, es una buena noticia. Pero si no te importa y sigue en tu pecado y en tu pecado, entonces esto sí hay que ponerle atención. Y es lo que tiene que decirnos el Evangelio sobre el pecado. No es tanto para juzgarnos, no es tanto para señalarnos, es para que nos demos cuenta de que el proceso de salvación, una de las cosas que hace, y eso lo vamos a ver ahora, es quitar el pecado de nuestras vidas. Y voy con el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto después del pecado? La salvación. ¿Quién le da un aplauso al Señor por si acaso hay alguien que se esté durmiendo allí? No es por lo que esté diciendo que sea, no, es por si acaso hay alguien que se esté durmiendo. Miren, esto también lo aprendí. Es importante el proceso de salvación. ¿En qué consiste? Se habla de la salvación, pero ¿en qué consiste la salvación? Tiene dos elementos. Uno positivo, voy a tratar de decirlo rápidamente. Uno positivo y un negativo. El negativo es el proceso de salvación de nuestra vida que quita el pecado de nuestra vida. Y el positivo es recibe algo, recibe el Espíritu Santo. Y en esto consiste la nueva vida. Esta es una ley constante en la Biblia cuando se habla de la salvación o la nueva alianza. Se lo explico. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el proceso de salvación tiene dos elementos. Uno negativo, uno positivo. Uno quita algo y otro da algo. ¿Qué es lo que nos quita? El pecado. ¿Y qué es lo que nos da? Esto es una ley constante en la Biblia. Una ley constante, es decir, que se repite. Le voy a citar la palabra de Dios. Ezequiel, ya desde el profeta Ezequiel lo decía, dice: y os daré un corazón nuevo, infundiré un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne, oiga, mire, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en vosotros y haré que se conduzcáis según mi precepto, os observéis y practiquéis mis normas. Palabra de Dios. Fíjese que ya desde el profeta Ezequiel la promesa era que venía a quitar el pecado y venía a darnos el Espíritu, una nueva alianza. Pero en el Viejo Testamento, hermano, pero vámonos al Nuevo Testamento. Cuando Juan el Bautista anunció a Jesús al mundo, igualmente dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita. Jesús vino a quitar. Póngase en ese contexto. Pero también dijo: he aquí el que bautiza en el Espíritu Santo. También vino a darnos, no solamente quita el pecado,
sino también que nos da el Espíritu Santo. Y eso fue lo mismo que pasó el día de Pentecostés. Cuando le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Él dijo, arrepentíos, es decir, quitad vuestro pecado y recibiréis el Espíritu Santo. Y San Pablo, mire, todo se lo estoy resumiendo. San Pablo es un experto hablándonos de esto. En el capítulo 6-7 de la carta a los romanos, desde mi punto de vista, después del Evangelio, la carta magna del Nuevo Testamento 6-7 habla de esto, de quitarnos el pecado de nuestra vida, de esa liberación del pecado que ha traído Jesús. Y en el capítulo 8 nos habla de vivir la vida en el Espíritu. ¿Cuál es el punto que viene ahora a hablar después de la salvación? De la fe y la conversión. Se lo voy a explicar con San Pablo. San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, 6, 10, habla de sí mismo, habla de lo que pasó. Cuando San Pablo, y esta es la palabra clave, porque nosotros, si usted me preguntase, ¿hay fe? Hay fe. Si le preguntase, ¿hay conversión? Pues de seguro que hay conversión. Pero ¿cuál es la pregunta clave? Todos nosotros conocemos a Jesús. San Pablo no conocía a Jesús. Él mismo cuenta que él iba de camino a Damasco cuando lo tumban del caballo. Él hace una pregunta clave. ¿Quién eres? ¿Para qué le pregunta quién eres? Para obtener lo que ustedes tienen. Para conocer quién es. Le dice, ¿quién eres? ¿Y qué le contesta? Yo soy Jesús. Excelente pregunta. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Pero no se queda ahí. No basta conocer a Jesús. No basta conocer a Jesús. Les repito. Y usted puede decir, hermano, ¿y qué es lo que usted está diciendo? No basta conocerle. Judas conocía al Señor, lo traicionó. Pedro conocía al Señor. Dimas conocía al Señor, que era discípulo de San Pablo. Muchos conocían al Señor. Se alejaron. Entonces la pregunta clave se la hace San Pablo. Ahora, luego de saber que es Jesús, ahora, ¿qué quieres que haga? Ahora, yo sé que usted conoce al Señor. Dígale, Señor, ¿qué tú quieres que haga? Ya nosotros conocemos la vida de San Pablo, lo que él hizo. Haga usted lo mismo. Dar el golpe de fe. Esto no es por fuerza, ya se lo dije en el principio. En la carta a los Filipenses, que San Pablo es la única carta donde él habla de manera personal. Dice, todo lo considero nada. ¿Pero qué era todo? No era el Pablo el perseguidor. La gente piensa que cuando San Pablo, que escribe la carta a los Filipenses, al final de sus días, probablemente estaba preso en Éfeso. Él dice, todo lo considero nada. ¿Pero qué era todo nada? Su ministerio, todo lo que había hecho, había predicado, había evangelizado, le habían dado más de 3 veces 38 latigazos, había naufragado, había tenido muchísima dificultad. Y él dice, mire, todo eso es nada. Si yo predico, si yo evangelizo, si yo canto, si yo tengo un ministerio extraordinario, todo eso es nada comparado con Cristo. Todo eso es nada comparado con Cristo. Y él decía, el golpe de astucia que he dado es que me agarro del Señor. No confío en lo que hago, no confío en mi ministerio. Aún si predicara y resucitaran los muertos, no tuviera confianza en eso. Pues ya ustedes conocen el Evangelio de San Mateo. Señor, en tu nombre
sanamos enfermos, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre todo eso. ¿Y qué le dice él? No te conozco. ¿Cuál es el golpe de astucia que tenemos que dar? Agarrarnos del Señor. Esto, considerarlo, mi prédica, nada. Mi ministerio, nada. Por su misericordia puedo predicar. Por su misericordia puedo ser parte de la renovación. Por su misericordia, pero todo lo suelto. No me confío y me agarro del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Luego de la fe y la conversión, ¿qué viene? La promesa del Padre. Esto que le voy a decir va a cambiar tu perspectiva sobre el Espíritu Santo. Ya nosotros sabemos, ¿alguna vez se ha preguntado usted por qué era necesario recibir nueva vez el Espíritu Santo? Ya Él lo había soplado sobre los apóstoles cuando le dijo, dice la palabra en el Evangelio de San Juan, que sopló el Espíritu Santo sobre ellos y le dijo a Pedro, lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo y lo que ate quedará atado. Ya habían recibido el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué era necesario que tenían que recibir un nuevo Espíritu Santo? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Pues ya San Agustín también, y me excusan que lo menciono tanto los padres de la iglesia, ellos desde los primeros siglos se preguntaban ¿por qué? ¿Quieren saber la clave? Ellos habían recibido el Espíritu Santo, pero ahora necesitaban la fuerza. No solamente el Espíritu, necesitaban la fuerza. ¿Y para qué? Lo dice en el mismo Evangelio y también lo dice en Hechos 1:8. Para que ustedes sean mis testigos, recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines. ¿Qué significa esto? Se lo voy a explicar. Todo lo que hay en la Biblia tiene un significado. No lo pusieron ahí. ¿Por qué Lucas hace mención de que Jesús dijo en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra? Tiene un significado. Ustedes serán mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Mi casa. Tengo que ser testigo pero no solamente mi casa espiritual, sino también mi casa donde vive mi esposa, mi mujer y mis hijos. Tengo que ser testigo en mi casa y tengo que ser testigo yo mismo, mi propia conciencia. Tengo que ser testigo para mí mismo. Tengo que mirar hacia adentro, como le dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios 13:5. Mirar hacia adentro para ver si todavía queda fe. Es decir, ser testigo en Jerusalén quiere decir que tengo que ser testigo en mi casa, mi mujer y mis hijos, pero también ser testigo para mí mismo. ¿Cuál es el otro punto? En Jerusalén, en Samaria, primero en toda Judea. En toda Judea. ¿Qué significa Judea? Judea es lo que está cerca a mi casa. Judea estaba cerca de Jerusalén. Es decir, yo tengo que ser testigo. Tengo que vivir el querigma también para aquellos que están cerca. ¿Y quiénes son los que están cerca? En el trabajo, en la calle, manejando, en la universidad, donde quiera que vaya. También el llamado es que tengo que ser testigo de Cristo resucitado en mi vida también. Alabado sea el nombre de Dios. Pero también dice que tengo que ser testigo. ¿Para dónde? En Samaria. ¿Quién es Samaria? Samaria eran los enemigos de los judíos. Es decir, tengo también que ser testigo para aquellos que me adversan, para aquellos que me critican. Tengo que ser testigo para mis enemigos, para aquellos que hablan mal de mí. Yo tengo que ser testigo. Y como dice San Pablo, si te tratan mal, trátalo bien. Entonces ese es el punto, ser testigo también para mis enemigos. Y por último, dice que debemos ser testigos para todo el mundo. Es decir, lo que quiere decir es recibir la fuerza de lo alto
para ser testigo donde quiera que esté, de manera íntegra. Y esto es vivir el querer. Y el último punto es la comunidad. Ser comunidad, ser renovación. Renovación carismática católica. Renovación carismática católica. Quiero decirte que tú eres la niña bonita del Señor en la iglesia. Tú eres la niña de los ojos del Señor. Renovación carismática somos tú y yo. Si usted me preguntase, hermano, ¿qué debo hacer entonces? Deme una clave para vivir el amor de Dios, para saber lo que tengo que hacer con el pecado, para vivir, hacer mía la salvación de Cristo, para encarnar la fe y la conversión en mi vida, para tener la fuerza del Espíritu Santo y para vivir en comunidad. Pregúntame, hermano, ¿qué debo hacer para vivir el querigma? Ya le di una primera clave, que solamente a través del Espíritu Santo podemos vivirlo. Pero le voy a dar una que sin esa no es posible. Y se lo voy a contar. Santo Tomás de Aquino, oiga esto, fue maravilloso. Cuando yo leí esto por primera vez, me impresionó. Su hermana, la hermana de Santo Tomás de Aquino, le dice: hermano, ¿qué debo hacer para ser santo? Para ser santa. Pregúnteme, hermano, ¿qué debo hacer para vivir el querigma? ¿Qué debo hacer para ser santo? ¿Qué debo hacer para convertirme? ¿Qué debo hacer para permanecer en mi comunidad? ¿Qué debo hacer para a través de mi fe vivir mi conversión? Es una clave sin la cual no es posible. Y le voy a ir y lo voy a decir con temblor y temor, porque lo dijo el padre Emiliano y se lo voy a explicar. Lo primero es, ¿quieren saber qué es lo primero? Quererlo. Lo primero que necesito es quererlo, porque si usted no lo quiere, aunque usted tenga el Espíritu Santo, aunque usted tenga fe, aunque usted conozca de la palabra de Dios, aunque usted viva el amor de Dios, si usted no lo quiere, no va a vivir el querigma, y esa es nuestra libertad. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Todos nosotros conocemos cuáles son nuestros deberes y por qué no lo vivimos. ¿Usted sabe por qué? No es porque nos falta el Espíritu Santo, no. Es porque no tenemos la voluntad, es porque no lo queremos. Y como no lo queremos, no se lo pedimos a nuestro Dios. Porque si se lo pidiéramos, como Él lo dice, el mismo Jesús, es una promesa. ¿Quién que le pide el Espíritu Santo al Señor no se lo dará? ¡Qué padre! ¿Quién que le pide al Espíritu Santo no se lo dará? Por eso lo primero es, levante la mano los que quieren vivir el querigma, levante la mano los que quieren vivir en santidad, los que quieren vivir la conversión. Entonces lo primero es, porque si usted no lo quiere, y se lo explico ahora, le dije que no me atrevía a decirlo si no le daba este ejemplo. El Emiliano un día nos contó. Esto es maravilloso y es profético. Dios quiere que ustedes escuchen esto. Muchos de nosotros, dice Santiago capítulo 1 versículo 14, si ustedes conocen al Señor solamente de mente y no lo viven, son tontos, somos tontos. Padre Emiliano dijo, me contó esta historia. Dice que una vez un obispo fue a visitar una parroquia
Cuando llegó, encontró que todo estaba desordenado. Los techos, filtraciones, los pisos medio sucios, todo desordenado. Y el obispo cambió el sacerdote, lo envió a otra parroquia y trajo un sacerdote nuevo. ¿Quién fue el que lo contó? Padre Emiliano. No fui yo, que esto no es mío. Entonces, después, 1 año y tanto, volvió el obispo a la parroquia. Cuando encontró la parroquia, estaba bellísima, todo ordenado, todo limpio, pintado. Y en su discurso a los feligreses le dijo: pero qué tremendo trabajo ha hecho el Espíritu Santo en esta parroquia, dijo el obispo. Y el sacerdote que estaba ahí le dijo: si usted hubiese estado aquí cuando yo llegué, encontré el Espíritu Santo solo, su discurso fuera otro. Yo no sé si usted lo entendió. Llévalo a tu vida. Llévalo a tu vida. ¿Quién quiere que lo explique? ¿Lo entendieron? Veo algunas caras. Fui a la parroquia, el Espíritu Santo estaba allí. El problema no era del Espíritu Santo, estaba allí. El problema no era que la iglesia de Dios es la iglesia de Dios. Allí estaba la palabra, allí estaban los sacramentos, allí estaba todo. El problema era otro. No era que le faltaba el Espíritu Santo, era un asunto de voluntad, de quererlo. Si nosotros lo queremos, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Es un asunto de voluntad. Póngase de pie mientras los muchachos cantan. Alabado sea el nombre de Dios. Si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte, hermano. Déselo fuerte, porque a mí no hay manera de que usted pueda aplaudirme. Para nada. Y yo quiero orar por la iglesia. Wow. Tuve una revelación hace años. Muchos hermanos saben que se la conté. Donde podía haber una casa de cristal y en el medio había una calle de cristal, y de este lado había una multitud y muchos edificios. Los que estaban allí no podían pasar a esa casa de cristal. Y yo le pregunté a un ángel: ¿por qué? Y él me dijo: lloré aquel día. Me dijo: ya no es como se ve. El pecado ha mutado y ha pasado a aquel lugar. Por eso tenemos, como decía mi hermano, orar por las autoridades. No solamente nuestro presidente, vicepresidente, ministro. Orar a las autoridades de la iglesia, el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, coordinadores. Oren por los coordinadores. Aquí hay coordinadores diocesanos, aquí hay coordinadores zonales, aquí hay coordinadores de grupos de oración. Oren por ellos. Si hacemos eso, Él dijo que nosotros somos los James Bond del Señor, el agente 007 del Señor. Somos tú y yo. Cada uno de nosotros debemos convertirnos en el James Bond del Señor, el agente secreto. Orar por nuestras autoridades, orar por los sacerdotes, aquellos incluso que no nos gustan. Orar, y ustedes verán cómo todo será transformado. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder que me confiere tu palabra, sí, a tus discípulos, ciertamente tú le diste palabra a tus apóstoles. Ahí están los sacerdotes, los obispos, pero también dice la palabra de Dios que tú a los 72 discípulos donde estamos nosotros, que somos laicos, le dijiste: vayan por todo el mundo y en mi nombre proclamen
corazón. Padre, en el nombre de Jesús, infunde un espíritu nuevo, una gracia nueva. Ora casa la cabana castrana, ora aquí majana la caquina isa, ora cabra la caquina isa, ora aquí majana la caquina, ora rama la caquina isa, ótima casa la caquina isa, ora rama, ótima cabra la caquina, pasa. Les bendiga y les guarde. La Renovación Carismática Católica Dominicana presenta Alabanza, alabanza, programa que nace con el propósito de difundir esta corriente de gracia insertada en el fluir del Espíritu Santo, que integra la oración, la alabanza, el acompañamiento espiritual y los carismas a través de congresos, retiros, escuelas de formación, asistencia a los grupos de oración, rutas carismáticas, ministerio de jóvenes, oración de sanación y liberación, seminario de vida en el Espíritu, entre otros servicios espirituales. Unción del cielo, viene más, poder de lo alto, viene más. Alabanza, alabanza, Programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana.